¿Qué oscuro secreto familiar te revelaron una vez que tuviste la edad suficiente? Yo era bastante joven cuando esto sucedió, por lo que los detalles no serán perfectos, pero por lo demás la historia es cierta. Crecí en un pueblo costero y teníamos unos vecinos que me gustaban mucho. Mis padres eran amigos de ellos y sus hijos tenían aproximadamente mi edad. Jugábamos juntos todo el tiempo, era maravilloso. Un día, de repente, se mudaron. Estaba un poco confundido porque no tenía ni idea a dónde iban. Recuerdo algunos coches de policía y furgonetas de mudanza semanas después, pero eso fue todo. Mi madre me dijo que la abuela de la niña se había puesto muy enferma, la policía vino a avisarle a la familia, y se fueron de emergencia para cuidarla, y nunca regresaron. Solo tenía unos 5 años, parecía legítimo. Muchos años después, ya de adulto, residiendo en otro lugar al que me mudé, mis padres y yo estábamos recordando nuestro antiguo hogar. Les pregunté qué demonios les pasó. Fue entonces cuando mi mamá me dijo la verdad. Resulta que los padres habían tenido una cita esa noche y habían dejado a los niños con una niñera de 14 años. Cuando regresaron a casa encontraron a la niñera asesinada. Alguien había irrumpido en la casa y los criminales habían matado a la niñera. Mi mamá dijo que la policía cree que la niñera fingió ser la única en casa para proteger a los niños. Cuando los padres llegaron a casa, comprobaron que los niños estaban a salvo y los volvieron a dormir. Evidentemente, la policía acudió de inmediato. Una vez que los niños se durmieron profundamente, los padres los levantaron, les pusieron mantas en la cabeza y pidieron a los policías que guardaran silencio mientras los acompañaban. Terminaron sacándolos de la casa. Les contaron a los niños la misma historia que me contaron mis padres. La abuela estaba enferma e iban a vivir con ella. La abuela obedientemente siguió el truco durante varias semanas, hasta que los padres pudieron encontrar un nuevo hogar donde vivir. Los niños no se dieron cuenta de lo que había sucedido a solo unos metros de ellos, ya que no querían que estuvieran aterrorizados de que volviera a suceder nuevamente. No estoy seguro si los niños alguna vez descubrieron la verdad de todo eso. Mis padres me llevaron a Disneylandia para mi 7º cumpleaños. Recuerdo haber aterrizado, haber ido al parque y haber pasado 1 o 2 días fantásticos. Luego mis padres tuvieron que salir y atender un montón de llamadas telefónicas. Parecían muy estresados. Me seguían diciendo que no pasó nada y que todo estaba bien. Al final volamos a casa, y sorpresa, nos tomamos un par de días más para ir a un gran parque acuático lejos de casa. Recordé con cariño este cumpleaños y finalmente me olvidé de todas las rarezas. Quizás 10 años después, mis padres finalmente me contaron lo que pasó. Mi tío, el hermano de mi papá, intentó suicidarse cuando cumplí 7 años. Se pegó un tiro en el estómago con un rifle. Era pobre, adicto a las drogas y no tenía trabajo. Se sentía deprimido, a diferencia de mi papá que tenía la vida que siempre quiso, así que trató de suicidarse. Terminó viviendo. Mis padres me llevaron al parque acuático para no tener que volver a casa y verlo salir del hospital. Al no decírmelo, mis padres me permitieron mantener mi cumpleaños como mi día, no como el día en que mi tío intentó morir. Sabiendo cómo funciona el cerebro de un niño de 7 años, probablemente habría pensado que tenía algo que ver con ello. Mi madre creció en el sur de Estados Unidos. Su hermano murió cuando tenía poco más de 20 años y ella siempre me dijo que fue en un extraño accidente. Una bala entró por la ventana y lo mató. Vivían en una zona rural así que nunca lo cuestioné. Un año, heredé la espada de un viejo oficial de la guerra de Corea, después de la muerte de mi abuelo. Mi mamá se asustó por esto, y me dijo que era demasiado peligroso conservarla, y que deberíamos venderla o conseguir una caja fuerte para guardarla. Su reacción me pareció en exceso extraña, así que le pregunté a mi papá, y él puso una expresión triste en su rostro. Resulta que el hermano de mi madre fue brutalmente asesinado con una espada similar en los años 80. Se había involucrado con algunos traficantes de drogas, y estos pensaron que les había delatado uno de sus grandes negocios que fracasó. No tengo idea de por qué decidieron usar una espada, pero fue bastante jodido oír hablar de ello. Mi mamá tuvo que identificar el cuerpo. Lo descubrí cuando tenía 16 años, pero ella nunca lo reconoció directamente hasta años después. Mi mamá dijo que solo estaba tratando de ganar algo de dinero extra, presentando a las personas que festejaban con los traficantes. Ahora tengo más o menos su edad y puedo ver que pensaba que estaba ganando dinero rápido. Nunca pensé que algo así haría que lo mataran. Mis padres tuvieron 2 hijos antes de que yo naciera.
mi madre los ahogó en una bañera durante un episodio psicótico. De alguna manera, a pesar de esto y de un historial previo de enfermedad mental, la liberaron y me tuvo un par de años después. Tuvieron otra hija justo antes de que yo cumpliera 2 años, pero nunca la vi. Sin embargo, ninguno de los dos lo confesó nunca. Solo me enteré de su existencia después de que una tía murió, y me dejó muchas de sus pertenencias. Encontré anuncios de nacimiento de estos otros niños en sus recuerdos. Siempre pensé que ella quería que yo los encontrara. Cuando les pregunté a mis padres, se negaron a hablar de cualquier tema relacionado con estos niños. Unos años más tarde, volví a mi ciudad natal y busqué esa fecha en la morgue del periódico. El amigo que fue conmigo quedó anonadado, pero yo no tanto. Había crecido temiendo por mi vida debido a sus ataques de ira. Rompí el contacto con ellos tan pronto como pude. No solo por esto. Tuve muchos de mis propios traumas mientras crecía. Fue un gran error dejarles intentar criar a otro hijo.